Vamos a continuar con los ejercicios de los exámenes de la prueba de acceso a ciclo de grado superior. En este caso vamos a hacer el ejercicio 5 de junio del año 2010. Dice que se ha realizado un estudio estadístico en un gran centro comercial sobre el dinero que un cliente gasta al realizar sus compras en un día cualquiera. Este estudio nos da los siguientes datos. Por una parte tenemos el dinero gastado en intervalos que van de 100 en 100, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y así hasta 500, y luego el número de personas que se gastan esa cantidad de dinero. El apartado A nos pide que calculemos el gasto medio realizado por los clientes en ese día, es decir, que calculemos la media aritmética. El ejercicio B nos dice que si a todas las personas que gastan más de 300 euros se les obsequia con un regalo, nos pide cuál es ese porcentaje de clientes que recibirá el regalo. Para calcular la media vamos a realizarlos de una tabla en la que pongamos los intervalos, su frecuencia y tendremos que poner también la columna del producto de las X sub I por sus frecuencias, por la F sub I, que luego al sumar de ahí podremos calcular su media. Voy a poner los intervalos. El primero va de 0 a 100, el siguiente de 100 a 200, de 200 a 300, y el último que va de 400 a 500. Acordaros que siempre que trabajábamos con intervalos necesitábamos una columna adicional que era la marca de clase, que era el valor de nuestra variable, la X sub I, y que se calculaba como el punto medio de los extremos de los intervalos. Entre 0 y 100 tendremos el 50, entre 100 y 200 el 150, y así sucesivamente los voy a ir poniendo todos. Y ahora ya podemos poner nuestras frecuencias. Las frecuencias son las que nos da la tabla, el número de personas que hacen esas compras, que serían 1000 en el primer caso, luego 1100, luego 1600, otra vez 1000 y por último 300. Si sumamos todas estas frecuencias, nos da la cantidad total de personas que han ido a comprar a ese centro sobre las que se ha hecho el estudio, que son 5000 en total. Vale, para calcular la media necesitamos otra columna, que es la del producto del valor de nuestra variable por su frecuencia. Y si lo hacemos, 50 por 1000 nos da 50.000, 150 por 1100 da 165.000, 250 por 1600 da 400.000, 350 por 1000 da 350.000 y por último 135.000. Ahora tendríamos que sumar todos estos valores, que si los sumamos da 1.100.000, y a partir de aquí ya tendríamos nuestra media. Sería ese valor que nos ha dado, 1.100.000, dividido por el número total de valores que tenemos, que son 5.000. Si hacemos esta división nos da 220 euros. Por lo tanto, la media de dinero gastado en estas compras es de 220 euros. Este sería nuestro apartado A. Pasamos a hacer el apartado B. El apartado B nos dice que si todas las personas que gastan más de 300 euros les obsequiamos con un regalo, nos pide cuál es ese porcentaje de personas. Fijaros que las personas que gastan más de 300 euros son las que están en estos intervalos de aquí. Es decir, en este y en este. ¿Cuántas personas son? Pues si miramos su frecuencia, en realidad son 1300 personas, porque son la suma de 1000 personas del intervalo de 300 a 400 más 300 personas del intervalo de 400 a 500. ¿Y 1300 personas qué porcentaje representa del total? Si tenemos un total de 5000 personas, estas 5000 personas representan un 100%, por lo tanto 1300 personas representarán X, hacemos esta regla de 3 y X será 1300 por 100 entre 5000 y haciendo esa operación nos da un 26%. Y esta sería la respuesta al apartado B. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso es el ejercicio 5 de junio del año 2011. Nos dice que las frecuencias del número de asignaturas suspendidas en una clase por 20 alumnos es la siguiente y nos da una tabla de valores con el número de asignaturas suspendidas que son 0, 1, 2, 3 o 4, que sería el máximo, y la frecuencia que es 7, 3, 4, 1, 5. No os confundáis si aquí tenéis la frecuencia con la F mayúscula. Nosotros le solemos llamar F mayúscula a la frecuencia acumulada. Pero
en diferentes libros de texto o diferentes autores lo ponen de formas distintas. Bueno, como aquí nos dice claramente que son las frecuencias, no hay lugar a confusión y podemos seguir adelante sin ningún problema. Fijaros que lo que nos pide en el apartado A es la media, la mediana y la moda. Y en el apartado B nos dice, si elegimos dos alumnos aleatoriamente, nos pide que calculemos la probabilidad de que ambos tengan solo una asignatura suspendida. Bueno, esto es un ejercicio de probabilidad del apartado B y estamos en estadística. Bueno, es que es muy común en los últimos años, en los exámenes, que pongan en el mismo ejercicio una parte de probabilidad y una parte de estadística, que lo pongan junto. Vamos a hacer el apartado A y luego veremos cómo hacemos el apartado B. Como el tema de probabilidad ya lo estudiamos anteriormente, no creo que nos vaya a resultar demasiado difícil y además así lo repasamos. Vamos al apartado A, que nos piden la media, la mediana y la moda. Para calcular la media y también la mediana necesito hacer una tabla de frecuencias, así que voy a hacerla. En esta tabla de frecuencias voy a poner el valor de nuestra variable, voy a poner mi frecuencia. Voy a poner también las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, porque esas son las que me van a servir para calcular la mediana. Y por último, voy a poner una nueva columna con el producto de la x sub i por la f sub i, que son las que me van a ayudar a calcular la media. Bueno, de valores de las variables tengo 0, 1, 2, 3, 4. Sus frecuencias son 7, 3, 4, 1, 5, como nos dice la tabla del ejercicio. Si sumamos todos estos valores, 7, 3 más 4 más 1 más 5 nos da 20, cosa que era obvia porque aquí ya nos decía el ejercicio que preguntábamos a 20 alumnos. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa tenemos que dividir la absoluta entre el número de valores. Si dividimos 7 entre 20 nos da 0,35. Si dividimos 3 entre 20 nos da 0,15. 4 entre 20 nos da 0,2. 1 entre 20 0,05 y 5 entre 20 0,25. Y todo ello debe sumar 1. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, suma 1, por lo tanto no nos hemos equivocado. Y ahora calculamos la frecuencia relativa acumulada. Esto sería acumular la anterior. 0,35 más 0,15 sería 0,5, más 0,2, 0,7, 0,75 y 1. Perfectamente. Y ahora calculamos el producto de x sub i por f sub i. X sub i por f sub i sería 0 por 7, 0, 1 por 3, 3, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3 y 4 por 5, 20. Y si sumamos todo esto da 34. Y con todos estos valores ya podemos calcular las tres medidas que nos piden en el apartado A. Vamos a ver, la media. Pues para la media utilizaremos la suma de esta última columna, que es 34, y dividiremos 34 entre el número total de valores, que es 20, y esto me da 1,7. Ya tengo calculada la media de mi distribución. Para calcular la moda. Para calcular la moda, la columna que utilizo será la columna de las frecuencias, esta de aquí. Y en la columna de las frecuencias busco cuál es la mayor. Fijaros que la mayor es este 7. Como corresponde al 0, nuestra moda va a ser 0. Y para calcular la mediana, la columna que utilizo será la de las frecuencias relativas acumuladas, que es esta de aquí. Y en esta lo que busco es el 0,5. Lo encontramos aquí, corresponde a este 1, pues este 1 es la mediana. Por tanto, nuestra mediana es 1. Y con esto tenemos acabado el apartado A. En el apartado B hablamos de probabilidad. Dice que si elegimos dos alumnos aleatoriamente, que calculemos la probabilidad de que ambos tengan una asignatura suspendida. Fijaros, ¿cuántos alumnos tenemos con una asignatura suspendida? Pues con una asignatura suspendida tenemos 3 alumnos. Y el resto de los alumnos pues no tienen una asignatura suspendida. Nos podemos imaginar esto como si tuviésemos una urna, como tantas veces hemos hecho, en las que tenemos los alumnos que tienen una asignatura suspendida, que les voy a llamar A, por ejemplo. Tenemos 3 alumnos A, 3 alumnos que tienen una asignatura suspendida, y todos los demás hasta llegar a 20, que son 17 alumnos, no tienen una asignatura suspendida. Le voy a llamar N, pues tienen 0 o 2 o 3 o 4 suspendidas. Si de aquí elegimos dos alumnos al azar, nos piden la probabilidad de que calculemos de que el primero tenga una asignatura suspendida, una asignatura, le voy a poner una asignatura al primero, y que tenga una asignatura suspendida también el segundo. Vale, nosotros a una asignatura, acordaros, una asignatura suspendida, a este suceso le habíamos llamado A, por lo tanto esto será la probabilidad de que salga A el primero y A el segundo. ¿Son sucesos dependientes o independientes? Pues esto es importante, son sucesos dependientes ya que sacamos los dos alumnos a la vez, por lo tanto no hay reemplazamiento.
Por lo tanto, esto será la probabilidad de que el primero tenga una asignatura suspendida, el primero sabéis que no depende de nada, por la probabilidad de que el segundo tenga una asignatura suspendida, pero el segundo sí que depende de que ya hay un alumno menos en clase con una asignatura suspendida. Y veamos esto qué es. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando elegimos un alumno al azar tenga una asignatura suspendida? Pues la probabilidad es de 20 alumnos que tenemos en clase, hay 3 que tienen una asignatura suspendida. Pasamos ahora a ver este de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo alumno que salga también la tenga suspendida? Pues fijaros que como ya ha salido un alumno, ahora solo quedan 19 en clase. Y como ya hemos sacado un alumno que tiene una asignatura suspendida, solo nos quedan 2 alumnos que tienen una asignatura suspendida. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar esto de aquí, 3 veinteavos por 2 diecinueveavos. Si hacemos estas operaciones da 0,016 y tendríamos el ejercicio ya acabado. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 5 de septiembre del año 2011 y nos dice así: el 60% de las personas que cursan unos estudios de matemáticas son mujeres. Si el 60% son mujeres, obviamente el 40% serán hombres. Voy a ir poniéndolo aquí para que no lo perdamos de vista. Mujeres, voy a poner aquí el 60% y por lo tanto hombres tendremos el 40%. Dice, si continuamos leyendo, el 70% de las mujeres y el 50% de los hombres han aprobado un examen. Voy a seguir poniéndolo. El 70% de las mujeres han aprobado un examen, le voy a llamar A, por lo tanto el 30%, que es el restante, no ha aprobado el examen. Voy a llamarle N. Y de los hombres dice que el 50% ha aprobado el examen. Por lo tanto, el restante, que será el 50% que queda, no ha aprobado dicho examen. Dice, si elegimos una persona al azar, nos pide que calculemos ciertas probabilidades. Fijaros que este ejercicio es de probabilidad y yo lo estoy dando en el tema de estadística, pero el apartado C nos habla de las notas medias. La nota media o la media aritmética es un concepto estadístico, por eso he decidido ponerlo en estos vídeos, en los vídeos de estadística, ya que los de probabilidad los vimos antes y este concepto estadístico de media aritmética no lo habíamos dado todavía. Bueno, vamos a resolver el apartado A. Dice que si elegimos una persona al azar, calculemos la probabilidad de que sea mujer y haya aprobado el examen. Bueno, que sea mujer y haya aprobado el examen es de esta rama del árbol que tenemos aquí. Estas son las mujeres que han aprobado el examen. Es el 70% del 60%. Si multiplicamos este 70% del 60%, o bien, esto es lo mismo que multiplicar 0,7 por 0,6, tendremos 0,42. Esta es la probabilidad que nos piden en el apartado A. 0,42 será la probabilidad de que sea una mujer y haya aprobado el examen. Vamos al apartado B, dice la probabilidad de que haya aprobado el examen. Bueno, pues aprobar el examen puede ser que lo haya aprobado una mujer o que lo haya aprobado un hombre. Ya sabemos que la probabilidad de que lo haya aprobado una mujer es de 0,42. Vamos a calcular la probabilidad de que lo haya aprobado un hombre. Bueno, voy a ponerlo aquí. Sería la probabilidad que nos piden, sería la probabilidad de que haya aprobado el examen siendo mujer, voy a ponerlo de esta forma, aprobado y mujer, y ahí le tenemos que sumar la probabilidad de que haya aprobado el examen y que en lugar de ser mujer en este caso sea hombre. Esta de aquí ya la hemos hecho antes, de la anterior, y da 0,42. Vamos a ver la probabilidad de que haya aprobado el examen siendo hombre. Pues la probabilidad de que haya aprobado el examen siendo hombre es esta rama que os estoy marcando aquí. Esto es el 40% del 50% o 0,4 por 0,5 que nos da 0,2. Así que lo ponemos aquí. Y ahora si sumamos 0,42 más 0,2 nos da 0,62. Esa sería la solución del apartado B, la probabilidad de que haya aprobado el examen. Puede ser siendo hombre o puede ser siendo mujer. Y pasamos ahora al apartado C. El apartado C dice que si la nota media de las mujeres es 6,8, voy a ponerlo de esta forma, la nota media de las mujeres es de 6,8. Luego nos dice que la nota media de los hombres es de 5,2. Nos pide que calculemos la nota media de toda la clase. Pues ¿cómo calcularíamos la nota media de toda la clase? Fijaros que si hubiese el mismo número de hombres que de mujeres, simplemente sería sumar y dividir entre 2. Pero no ese es el caso. De hecho, hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Eso significa que la nota media de las mujeres vale como un 60% y la de los hombres vale un 40%, o tienen un peso diferente. La nota media de las mujeres tiene un peso de un 60% y la de los hombres de un 40%. Esto se llamaría calcular una nota media ponderada
Y simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el 60% de la nota media de las mujeres y el 40% de la nota media de los hombres y sumarla. Entonces sería algo como esto, el 60% del 6,8, que era la nota media de las mujeres, más el 40% de la nota media de los hombres, que es un 5,2. Para calcular el porcentaje de un número, en este caso 60% de 6,8, tenemos que multiplicar 60 por 6,8 entre 100 o 0,6, que es lo mismo que 60 entre 100. 0,6 por 6,8 y en este otro caso el 40% sería 0,4 por 5,2. Si hacemos estas operaciones, nos da un resultado de 6,16. 6,16 sería la nota media de toda la clase.